¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero que guardas bajo el colchón parece rendir menos cada año? O tal vez has notado que lo que antes comprabas con 100 dólares ahora cuesta casi el doble. Este fenómeno tiene un nombre: inflación. Y si no entiendes cómo funciona, podrías estar perdiendo dinero sin siquiera darte cuenta. Hoy voy a explicarte cómo la inflación afecta a tu poder adquisitivo y qué puedes hacer para protegerte. La inflación, en palabras simples, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, es lo que hace que el dinero que tienes hoy valga menos en el futuro. Por ejemplo, con 100 dólares hace 10 años podías llenar tu carrito del supermercado, pero hoy probablemente apenas alcances a llenar una bolsa. Eso, amigos, es la inflación en acción. Existen varias razones por las que la inflación ocurre, pero las principales son: inflación por demanda. Ocurre cuando hay un aumento en la demanda de bienes y servicios, pero no hay suficiente oferta para satisfacerla. Inflación por costos. Sucede cuando los costos de producción aumentan, como el petróleo o las materias primas, y las empresas trasladan ese incremento al consumidor. Inflación generada por exceso de dinero. Cuando los bancos centrales imprimen más dinero del necesario, el valor del dinero disminuye. Es como si todos tuviéramos más billetes, pero menos cosas que comprar con ellos. ¿Te suena complicado? Vamos a desglosarlo aún más con un ejemplo. Imagina que vives en un pequeño pueblo y la única panadería empieza a vender panes a $1 cada uno. De repente todos reciben un bono de dinero extra. Ahora, todos quieren comprar más panes, pero la panadería no puede producir suficiente para satisfacer la nueva demanda. ¿Qué hace el dueño? Sube el precio de los panes a $2. Eso es inflación por demanda. Ahora, imagina otro escenario. La harina que usa el panadero aumenta de precio porque hubo una sequía en los campos de trigo. Aunque la demanda no haya cambiado, el panadero tiene que subir el precio de los panes a $2 para cubrir sus costos. Esto es inflación por costos. ¿Y qué pasa con el exceso de dinero? Si el gobierno decide imprimir grandes cantidades de billetes para estimular la economía, pero la producción de bienes no aumenta al mismo ritmo, ese dinero extra pierde valor y los precios suben como consecuencia. Esto lo vimos claramente en países como Venezuela o Zimbabue, donde la inflación llegó a niveles extremos. La inflación no es solo un concepto económico, sino un fenómeno que vivimos todos los días. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado a tus abuelos hablar de cómo con un peso podían comprar dulces para toda la familia? Esa diferencia entre lo que valía el dinero antes y lo que vale ahora es un claro ejemplo de cómo la inflación afecta al poder adquisitivo con el tiempo. Y lo curioso es que, aunque es algo que impacta nuestras vidas de manera directa, muchas veces no nos detenemos a pensar cómo nos afecta o cómo podemos actuar para minimizar sus efectos. Pero ¿cómo nos afecta la inflación en nuestra vida diaria? El impacto más obvio es que reduce nuestro poder adquisitivo. Es decir, con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas. Esto no solo afecta a tus gastos cotidianos, sino también a tus ahorros. Si guardas tu dinero bajo el colchón o en una cuenta de ahorros sin intereses, la inflación hace que ese dinero pierda valor con el tiempo. Por ejemplo, si la inflación es del 5% anual, 100 dólares hoy valdrán solo 95 en términos de poder adquisitivo dentro de un año. Ahora imagina que esos 100 dólares son en realidad 10.000 o 100.000. La pérdida de valor puede ser devastadora si no tomas medidas. Además, la inflación puede tener efectos desiguales en la sociedad. Las personas con ingresos fijos, como jubilados, son las más afectadas porque el valor de sus pensiones no siempre se ajusta al ritmo de la inflación. Por otro lado, aquellos que tienen activos como bienes raíces o acciones pueden beneficiarse, ya que el valor de esos activos tiende a aumentar con la inflación. De alguna manera, la inflación tiene un efecto redistributivo, perjudica más a quienes tienen efectivo y beneficia a quienes poseen bienes que se revalorizan con el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos de la inflación? Aquí tienes algunas estrategias clave. Primero, invierte tu dinero. Si simplemente guardas tus ahorros, pierdes poder adquisitivo. Pero si los inviertes en activos que generen rendimientos superiores a la inflación, tu dinero no solo se mantendrá, sino que crecerá. Ejemplos de esto incluyen fondos de inversión, acciones y bienes raíces. Segundo, considera diversificar tus inversiones. Al distribuir tu dinero en diferentes tipos de activos, reduces el riesgo de que la inflación afecte gravemente una sola parte de tu patrimonio. Esto es especialmente importante en periodos de alta volatilidad económica.
Tercero, evalúa instrumentos específicos que protegen contra la inflación, como bonos ligados a la inflación, que ajustan sus pagos según el índice inflacionario. Por último, si tienes deudas, la inflación puede jugar a tu favor. En términos reales, la inflación reduce el valor del dinero que debes, especialmente si tus tasas de interés son fijas. Esto significa que, aunque sigas pagando la misma cantidad de dinero, ese monto representa menos valor con el tiempo. Es importante entender que un nivel moderado de inflación no es necesariamente malo. De hecho, una inflación baja y estable puede ser signo de una economía saludable, donde hay crecimiento y demanda. Los bancos centrales como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo suelen apuntar a una inflación de alrededor del 2% anual porque este nivel fomenta el gasto y la inversión sin que el dinero pierda demasiado valor rápidamente. El problema surge cuando la inflación se descontrola, lo que puede generar incertidumbre y frenar el crecimiento económico. En casos extremos, las personas pierden la confianza en su moneda, lo que lleva a situaciones como el uso de monedas extranjeras o trueques para realizar transacciones. Por eso, los gobiernos y los bancos centrales monitorean constantemente la inflación y ajustan políticas como tasas de interés o la cantidad de dinero en circulación para mantenerla bajo control. La clave para manejar la inflación es anticiparse. Conocer cómo funciona y cómo afecta a tus finanzas personales te permite tomar decisiones informadas para proteger tu patrimonio y alcanzar tus objetivos financieros. Por eso, si todavía no has empezado a invertir o a planificar tus finanzas con la inflación en mente, este es el momento perfecto para hacerlo. La inflación no discrimina, afecta a todos, desde el ciudadano promedio hasta los grandes inversores. Pero la diferencia entre perder y ganar frente a la inflación está en qué tan bien entiendes este fenómeno y qué haces para contrarrestarlo. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender mejor qué es la inflación y cómo impacta en nuestra vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Aquí hablamos de finanzas de una manera sencilla y práctica para que tomes el control de tu dinero. Déjame en los comentarios tus preguntas o sugerencias sobre temas que te gustaría que tratemos. Nos vemos en el próximo video.